$99. No esperes a seguir durmiendo incómodo para llevarte la cama ajustable con masaje global Ergo desde solo $899. Pregunta por el financiamiento de hasta 60 meses sin intereses. Llama al 837-9000, 837-9000 o visita Global Mattress hoy mismo. Ofertas hasta el 28 de julio. Aplican restricciones. Bueno, hemos estado hablando la primera hora de varios temas, pero entre ellos el asunto del Departamento de Educación y de la Policía de Puerto Rico. Y tengo en línea telefónica, tenemos en línea telefónica al director, al hombre clave aquí, el hombre que tiene el dinero, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, don Orlando Rivera. Director, ¿cómo está? ¿Todo bien? Saludos, gracias por la oportunidad. Saludos a todos ahí en el Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a ir por parte para ir cogiendo ambos asuntos. Vamos a comenzar con el Departamento de Educación, director. Continúan las quejas de personas que llevan meses sin cobrar, empleados, gente que está por contrato, los T1, gente de educación especial particularmente, y también los transportistas. La primera pregunta es, primero, ¿cuánto se debe? ¿Cuánto y cuándo se va a pagar? Para luego entonces entrar a otras preguntas sobre qué es lo que está pasando en educación, que esto siempre se atrasa. Pero vamos a empezar de cuánto estamos hablando de la deuda y cuándo se va a pagar estas deudas. Estamos hablando alrededor de casi $140 millones que, ¿verdad? Recibimos la aprobación por parte de la Junta luego de finalizar el año fiscal, 2 días después que finalizó el año fiscal. Así que entendemos que ya mañana el Departamento de Educación debe estar emitiendo todos estos pagos. ¿Todos los 140 millones de cantazo? Deberían de, ¿verdad?, trabajar todas las deudas que están pendientes. Lo que se les asignó para eso son 140 millones, así que entenderíamos que todos estarían pagándolo. ¿Desde cuándo se remontan estas deudas? Hay deudas desde el 2023, ¿verdad? Wow. Incluyen pagos corrientes más unas deudas que de años anteriores que se están arrastrando. Esto debe de limpiar todo esas cuentas por pagar relacionado a educación especial. Ok, ¿y qué es lo que pasa en educación, director? Porque esto, usted lo acaba de señalar, esto viene atrasándose hace varios años y como que no sacan los pies del plato. Ahí hay deudas de hace 2023, 2024, también 2025, inclusive de ahí de deudas desde este año 2026 de enero que plantearon algunos. ¿Qué es lo que pasa en el sistema de contabilidad de educación o qué es lo que hay que hacer para que esto no se siga repitiendo? Porque ahora mismo estamos a la ley de una semana de empezar las clases y todavía los transportistas no saben si van a cobrar, los maestros no saben si van a cobrar, los de educación especial. O sea, ¿qué es lo que pasa en educación? Mira, ¿verdad? Yo siempre he mencionado que esto es algo que lo escuchamos cuatrenio con cuatrenio. Sí. Aquí hay un problema estructural que hay que tratar de atenderlo de raíz. Nosotros hemos visto cómo tal vez el Departamento de Educación hace un contrato por una cuantía con alguno de los proveedores y durante el año aumenta el servicio y no está atado a la cuantía que se contrató, ¿verdad? Porque pues los servicios van en aumento y se tiene que enmendar el contrato, hay que volver a entonces identificar esa diferencia. Aquí hay un problema totalmente estructural. Pero una pregunta, director, porque nosotros tuvimos aquí el jueves o viernes, no recuerdo, creo que fue el jueves, al representante de los transportistas que nos estaba explicando que anualmente el promedio, ¿verdad? Y usted me lo corrige, de costos en el área de transportistas nada más era un poco más de $100 millones. Y cojamos la cifra de los $100 millones. Se supone, y usted me corrige, que si usted aprobaba un presupuesto y lo aprobó la Junta y lo aprobó la legislatura y la gobernadora la firma, si los sistemas de transportistas valen 100 millones y si los de T1 y los maestros de educación especial valen 300 millones, ese dinero ya está contemplado en el presupuesto. Yo puedo entender que surjan gastos imprevistos en exceso a lo que se presupuestó, que hay que volver a conciliarlo, pero ¿cuál es el impedimento para pagar el dinero que se asignó para ese servicio en particular? ¿O es que cogen el dinero para otras cosas? Hay un problema estructural. También vemos estas facturas en ocasiones se tardan en llegar al departamento. Hay un problema estructural que hay que tratar de solucionar de raíz. Mientras no atendamos el problema de raíz, no vamos a ver solución alguna. Director, buenos días, René Comas por acá. Yo le pregunto, porque hemos escuchado lo del problema estructural, ¿verdad? Y como usted muy bien dice, no es algo nuevo, es algo que venimos escuchando cuatrenio tras cuatrenio. ¿Cuándo una administración se va a sentar
y va a eliminar el problema estructural. Y para que los amigos que nos escuchen entiendan, y corríjame si lo digo incorrectamente, el problema estructural se refiere a que dentro del departamento no existen maneras estandarizadas o maneras ágiles de poder recibir las facturas, procesarlas y pagarlas. ¿A eso es lo que usted se refiere cuando dice estructural? Incluye eso, pero también tiene que ver en por qué vemos disminución de estudiantes significativamente en el sistema y el gasto de estos servicios se está triplicando, ¿verdad? Yo creo que eso hay que analizarlo también, porque la data no cuadra. El que tengamos cada año menos estudiantes en el sistema, pero el servicio está en aumento de manera significativa. Eso hay que evaluarlo, ¿verdad? Y parte de también lo que hay que evaluar, pues lo que mencionó, todo ese proceso de facturación. En el Departamento de Educación tiene una oficina, por ejemplo, de presupuesto. Uh-huh. En la oficina de presupuesto del Departamento de Educación no es quien certifica la disponibilidad de fondos del Servicio de Educación Especial, es otra área. Así que ya ahí vemos que hay una desconexión de quien controla el presupuesto del departamento versus... Es un problema gerencial administrativo, no es culpa de los contratistas ni de los empleados, es un problema del departamento. O sea, y evaluar por qué vemos pero director, menos estudiantes y el gasto... Está bien, pero también es lo mismo, pues es un problema de auditoría interna, es un problema de quién verifica la factura, de quién audita, o sea, es un problema gerencial interno del departamento. Bueno, exacto, y cuando usted habla estructural, pensaría yo que ya usted lo identificó, ¿verdad? Porque digo, si usted dice, es estructural, ¿qué en la estructura no sirve? Sí, nosotros ya sabemos dónde está el problema. ¿Cuál es? Uno, que se realizan contratos de servicios con proveedores por debajo a lo que después al final están llegando las facturas. Pero eso no es algo que se identifica en una preintervención o en un proceso cuando uno... O sea, okay. Si eso es algo que ocurre año tras año, eso no está identificado ya para uno poder decir, bueno, ya se está acercando, faltan 4 meses para que se acabe el año fiscal, ya has sometido tanta factura, se te va a acabar el dinero. O sea, eso no es algo que el departamento debería tener la capacidad de identificar con tiempo. Mercadel, y se identifica, pero cuando ya el problema está, ¿verdad? Ya dieron el servicio, ya la deuda está. Yo lo que digo es, hay que hacer un estimado más certero para que ese contrato desde un inicio tenga la totalidad de la cuantía, ¿verdad? Porque si cuando a mitad de año nos damos cuenta que el servicio fue mayor y tengo que enmendar el contrato, ya el problema surgió. Sí. ¿Sabe? Hay que buscar la manera de atender desde antes el problema, no solucionar, pero el pagar la deuda porque ya se dio. Es que obviamente esa parte es la que nos está haciendo. Lo que pasa es que hay otras agencias que tienen problemas similares, que tienen gastos presupuestados que exceden lo proyectado. Y no tienen problema de educación. Esto es bien constante. O sea, es que a diferencia de por ejemplo, estos son servicios profesionales, ¿verdad? A diferencia de cualquier otro servicio profesional, no se puede hacer una factura si el contrato no establece cuánto es la cuantía por encima. Pero entonces, director, ¿cómo es posible que firmen contratos sin tener las cuantías y sin tener las fuentes de repago? Si el contrato tiene que tenerlo. Lo que sucede es que a través de la orden del tribunal son servicios que no se pueden denegar a los niños. Así que mientras se sigan aumentando los servicios, se tienen que dar, ¿verdad? Aunque el contrato establezca que la cuantía era de tanto. Y el Departamento de Educación ha ido al tribunal a notificarle al tribunal que tiene este problema, que no tiene controles sobre la decisión que tomó el tribunal y plantearle que hay que buscar un mecanismo que le permita cumplir con la orden del tribunal, pero que a la misma vez guardar los fondos públicos. ¿Ya la educación fue al tribunal a plantear esto? Tenemos que presentar, ¿verdad? Montar cuál es todo este problema para entonces en su momento ir al tribunal a plantear. Y le voy a decir algo. Mire lo que yo le voy a plantear al director. Eso que usted está diciendo, yo lo he visto anteriormente en el gobierno. Pero a los suplidores se les paga por lo menos lo que han facturado. Sí, por eso. Bueno. Pero lo que pasa es lo que los estamos viendo en el Departamento de Educación es que no se paga a los que facturan. Y por ejemplo, estamos hablando de transportistas. Hoy, lo hablamos también el jueves pasado aquí, pero también el jueves pasado hablamos sobre los trabajadores sociales que estaban... Aquí se hizo un reportaje, lo hizo nuestra compañera Margarita Ponte, el cual salió en la televisión la semana pasada,
donde entrevistaron a 2 o 3 trabajadoras sociales que decían que no se les pagaba hacía más de 6 o 7 meses. Ese es un hecho. Ese es un hecho. Yo quiero decirle algo, director, porque yo entiendo lo que usted me está diciendo. Y en efecto, usted tiene un punto. O sea, si el contrato se hizo por $10, por poner un número, y se están facturando 15, esos 5 de diferencia, usted no los puede pagar porque el tribunal ha dicho en 20 ocasiones que si no está bajo contrato, no puede pagarlo. Ahora, igualmente, si el contratista sabe que va a tener que facturar adicional, no puede dar el servicio hasta tanto no se enmiende el contrato. Pues eso es el problema estructural que yo menciono más bien, porque el servicio no se le puede denegar por una orden del tribunal. Ahí es que está la desfase, ¿verdad? Como los proveedores, como quieran, dan los servicios, cuando envían la factura, la envían 4 o 5 meses, llega el departamento, pasan un mes en lo que llega a Financia, y ahí después de esos 5 meses es que se dan cuenta que se cedieron del contrato. O sea, es una mecánica bien distinta a servicios profesionales común, ¿verdad?, en otras agencias, debido a la orden del tribunal y a unos servicios que no se les pueden denegar a los niños. Y pregunta, y entonces, próximo paso, ¿qué va a hacer? Obviamente esto no es ¿verdad? La responsabilidad del secretario del Departamento de Educación. Esto es un asunto de educación. Usted está ayudando porque el OGP es el custodio de los fondos, pero ¿qué se va a hacer? ¿Se va a nombrar un grupo de trabajo para resolver esto? ¿Se va a meter OGP allí? ¿Qué van a hacer para resolver esto? Nosotros estamos trabajando en conjunto con el secretario. El secretario está enmendando el reglamento. Se está haciendo un flujo de procesos para poder solucionarlo. En el presupuesto nosotros reservamos bajo la custodia alrededor de más de $100 millones para mitigar cualquier riesgo presupuestario. Eso no estaba en el año pasado, en los presupuestos de los años pasados. Así que este año por lo menos nos aseguramos de tener un recurso para mitigar cualquier deficiencia que ocurra durante el año. Director, fíjese, algo aquí, estamos hablando y tratando de buscar soluciones a esto, no solamente llamarlo para cuestionarle. Y yo pensando acá, si esto es algo que ocurre o ha ocurrido a través del tiempo, a través de los años, constantemente en el departamento, ¿por qué no tratar de identificar posiblemente una alternativa para sacarle esto de las manos al departamento? Y quizás, yo no sé si OGP tiene esta capacidad, yo no sé si tiene la oportunidad de trabajar o con las propuestas mismas, con la subasta o ASG. O sea, no sé exactamente qué componente del gobierno pudiera, pero evidentemente educación tiene un problema en lo que es la formulación de propuestas, la adjudicación de propuestas y el gobierno interno que trasciende administraciones, trasciende política, trasciende otras cosas que siempre está allí, como usted dice, estructuralmente como pegado a lo que siempre hacen. Y siempre el río desemboca en problemáticas y en quejas cuando va a llegar el año escolar o el comienzo del año escolar. Estamos comenzando todavía esta semana y ya hay varios problemas que tienen que ver con el pago de servicios, la factura, las contrataciones, etcétera. Evidentemente el Departamento de Educación es incapaz de hacer esto correctamente. ¿Por qué no? Y decirle, bueno, mira, es que el departamento, es verdad, ustedes están enfocados en demasiadas cosas que no pueden. Vamos a quitarle esto al departamento y que el departamento se encargue de lo que es su fin primario, que es educar a los nenes, asegurar a nuestros niños, asegurar que hay una buena oferta académica, una buena matrícula de estudiantes y que estas cosas las hagan quienes trabajan en la parte administrativa y gerencial, como ustedes que tienen ojos sobre toda la parte presupuestaria del departamento y en este tema particular pudieran hasta ser un alivio para el departamento. Todo eso se puede evaluar. Yo lo que, ¿verdad? Desde la oficina de OGP estamos tratando de atender el tema de raíz. Y yo creo que es importante también discutir y analizar en la opinión pública por qué tenemos menos estudiantes del sistema y se está triplicando el gasto en estos servicios. Sí. El presupuesto del Departamento de Educación es el más grande de todas las agencias y tiene el impacto mayor del Fondo General. Hay otras necesidades también en las agencias y por qué vemos
un incremento en presupuestario año tras año cuando hay menos estudiantes. Director, hay miles de estudios sobre eso. ¿Cuál de los servicios es el que se ha triplicado o se ha duplicado? ¿El de las tutorías o el de los transportes? Es que lo que cuando se menciona educación especial y remedio provisional, incluye tanto las tutorías como el servicio de transportación, porque eso incluye el que, ¿verdad?, buscar a esos niños y llevarlos a las terapias. Así que todos los servicios, tanto transportación o terapia, está todo incluido, por ejemplo, en los 140 millones que les mencioné que deben de estar saliendo los pagos mañana. ¿Y ustedes han llevado a cabo una auditoría en particular sobre cuáles son las razones por las cuales se ha triplicado y si es que hay que empezar a buscar otros suplidores de ese servicio? Tenemos, ¿verdad? Aquí hay hasta escuelas privadas que es parte del dar el servicio de educación especial, y una escuela privada el mismo servicio me puede salir en 5,000 y en otro lugar me puede salir en 1,000. No hay una uniformidad en cuanto a los costos, ¿verdad? Es algo bien complejo. Cuando uno lo empieza a analizar, ahí te das cuenta que para poder solucionar esto hay que hacer un cambio dramático. Sí. Pero digo, hay que movernos de tema porque quiero hablar de la policía, pero, o sea, en educación no hay un sistema de preintervención. ¿Dónde está la oficina de inspector general? Que esa es su autoridad en ley. ¿Qué hizo la parte fiduciaria? ¿Qué hizo Álvarez Marsal, el Departamento de Educación, si no era atender este tema de controles, etcétera? No, tenemos que, ¿verdad?, tratar de resolver el problema. Esto, si busca el estado financiero del 2022, ves que el Departamento de Educación gastó más de su presupuesto, y cuando analiza fue porque esos servicios que se contratan, esos servicios no están atados a un contrato. Director, yo sé que usted está siendo diplomático. Sí, el Departamento de Educación emite servicios sin contrato y los hace tardíamente. Y después lo hacen retroactivo. Porque no tienen un sistema de contabilidad que cuando comprometen el gasto no lo apuntan, lo dejan para el cierre del año fiscal y siempre están descuadrados. ¿Verdad que eso es lo que pasa? Ahora con el nuevo sistema. Con el nuevo sistema que usted acaba de implantar. ¿Cuál es el nuevo sistema? El nuevo sistema es el de la modificación acumulada, ¿correcto? El ERP. Correcto, y el ERP. Pero el ERP está funcionando porque me dice que las agencias no están pudiendo poner órdenes de compra ni nada. Carlos, cualquier cambio en una implementación de un sistema tan complejo va a tener su pero está bien, pero ¿está funcionando? Sí, ha tenido sus situaciones al principio. ¿Cómo cuáles? Bueno, cuando hubo una conversión de los datos del sistema viejo, pues hubo unos riesgos, ¿verdad?, que sabíamos que iban a ocurrir. El acceso principal a lo mejor a todos los compradores o todos, pues hubo algún retraso. Es algo normal en cualquier pero ¿se ha corregido eso? Correcto. Ah, ok, está bien. Ok, director, en otro tema, la policía. Están llamando a los policías, dicen que más de 5,000 policías. En candela. Prendió en candela de que los han engañado, de que el aumento que anunció la gobernadora no es verdad, que lo que están recibiendo son 16 pesos al mes, 8 pesos a la quincena, que hay que recibir 20, otros 30 pesos, y que un cadete que acaba de graduarse tiene un salario, ¿verdad?, con el aumento, y el que lleva 15 años se quedó igual o prácticamente igual. La pregunta es, para ver si entendemos, lo que hizo el gobierno fue que ajustó las escalas salariales según están los oficiales, no fue un aumento uniforme para todos los miembros y respectivo de su rango o su jerarquía, ¿correcto? Las escalas de la policía no se revisaban hace más de 20 años. Okay. Las administraciones lo que hacían era creaban una ley especial para dar un aumento de $1,000 a todos por igual. Exacto. Eso no solucionaba, no soluciona el problema. El problema, para poder solucionar los de raíz, primero había que actualizar las escalas que no se actualizan hace más de 20 años. ¿Por qué? Uno, porque para reclutar personal, con esas nuevas escalas no había manera de poder reclutar, y la data nos dice que en los próximos 2-3 años se van a retirar alrededor de 3,000 o 4,000 policías. Así que eso es dramático, ¿verdad? Pues, ¿qué se hizo? Se atendió las escalas de hace más de 20 años, donde un agente que empezaba ganando $34,000, ahora empieza ganando 43,000. Todo agente que, por ejemplo, ya habían recibido aumentos
por leyes especiales, que ya no están ganando 34,000, ponle que estaban en los 40,000 anual, pues tuvieron un aumento, por ejemplo, de $3,000 para llevarlo a la nueva escala, que es 43,000. Si no atendemos, ese es el primer paso. Implementar antes de seguir a la segunda fase, quiere decir que el que estaba ya en esa escala es posible que no recibió nada, porque ya está en la escala que era. Si estaban por encima, por ejemplo, los $43,000, que es la nueva escala, pues no tuvo un impacto, ¿verdad? Y las escalas se establecieron basado en un análisis de cómo se paga, ¿verdad? En la Florida se actualizó con el costo de vida en Puerto Rico y se llevó a estas nuevas escalas. Que las escalas se dividen entre básico, punto medio y punto máximo. O sea que una gente empieza ahora en $43,000 en punto básico, pero puede llegar hasta un punto máximo de 54,000. Para esos que no recibieron nada, porque ya están fuera del básico, de los 43,000, ahora es cómo se van a mover al punto medio, que es 48,000, o al punto máximo, que es 54,000. Ahí está el impacto de unos 16, 17 millones. ¿Cómo entonces movemos a esas personas al punto medio, al punto máximo? Para eso hay que implementar unas guías salariales, que la Junta lo ha requerido de esa manera. Ya la semana pasada el superintendente presentó esas guías ante la Junta para evaluación y se estarán discutiendo. Una vez se aprueben esas guías, que lo que establece es, lo que busca es los años por servicio, los adiestramientos que toman durante el año, pues se van a empezar a mover hacia el lado, ¿verdad? Hasta un coronel, en la escala anterior empezaba en 74,000, ahora empieza en 93,000 y tiene la oportunidad de llegar hasta 124,000. Las escalas son bien atractivas, pero tenemos que hacerlo paso a paso, y esto se mencionó desde un principio. El comunicado de prensa de nosotros, cuando se fue a implementar, se explicó que era primero atender las escalas salariales y cómo se van a mover con una segunda fase, ¿verdad? A través de las guías. ¿Cuánta gente caerá en esa segunda fase? Porque ellos están hablando de que más del 50% pues básicamente no se benefició de ese ajuste en las escalas. Se mencionó que el implementar la nueva escala impactaría alrededor de 47% de la policía, que es más o menos unos 5,500, 5,600. La otra diferencia son los que se van a ver impactados con la implementación de las guías. Pero si estamos hablando de 16 millones, para 5,000 el policía no es mucho, entonces. Debido a todos los aumentos que han recibido año tras año, hay muchos policías que ya están entre el punto medio de eso. Ahora es llevarlo al punto máximo, ¿verdad? Así que ese es el análisis, que totaliza más o menos entre 16 y 18 millones. Director, le voy a leer lo que me envían y para que vea que esto no estoy. Sí, que es que nos las están escribiendo. 2 personas. Una me dice, el ERP no funciona, no te llega el email para hacer cuenta y tampoco se pueden subir facturas. Los pagos están paralizados. No soy el único suplidor en estas. No hay protocolo alterno para esto, ni llevando factura física a la agencia. Abres un ticket para que te solucionen el asunto de ERP y coquí. Otra persona me dice, los centros de envejecientes están bien preocupados porque no van a cobrar, todavía no han podido entrar al sistema. Entonces, yo no se lo digo para señalarlo aquí en el aire y cogerlo en el hot take. Lo que le estoy diciendo es, la gente está preocupada porque aparentemente no encuentran solución a cómo operar dentro del sistema nuevo, ¿verdad? Yo creo que se lo digo desde un buen lugar, que identifiquen cómo atajar esto, porque se va a convertir en un problema más adelante. Todo contratista tenía que subir al Departamento de Hacienda, ¿verdad?, la factura online, y el sistema anterior ataba esa factura. Ahora todo ese proceso cambió, ¿verdad? Se sube directamente al sistema ERP, tienen que registrarse como suplidores, así que nosotros creamos un call center para atender todas las llamadas de la agencia y ayudar a los suplidores. Hace una semana estuvimos en la lotería tradicional y se citaron a suplidores para orientarlos de cómo es el nuevo proceso. El Puerto Rico, o sea, el gobierno de Puerto Rico tiene más de 200,000 suplidores. Sí, yo sé que esto es complejo. Van a ocurrir. Yo invito a que entren, ¿verdad?, estos suplidores, a los que le están escribiendo, que entren a nuestra página de internet, busquen el número de teléfono del call center que se creó,
y nos llame para poder ayudarlos. Pero, ¿sabes? Un proyecto de esta magnitud, para que pueda salir, había que asumir riesgos. Bueno, lo que pasa es que la semana pasada, cuando se estaba despidiendo el secretario de la Gobernación, se dieron 48,000 golpes de pecho, que esto estaba establecido ya. Entonces, mire, director, que me dicen que ya usted está cambiando hasta el escritorio porque sabe que PAFAF me dicen. No sé si es cierto o no, pero le estoy diciendo esto de manera constructiva, porque usted es un buen servidor público, usted ha sacado la cara por esta administración, yo creo que lo ha estado haciendo bien. Lo que le estoy planteando no solo lo planteo desde un punto de vista para señalarle una falla y criticarle, sino para que atienda un tema que, si no se atiende inmediatamente, más allá del anuncio público de cómo opera internamente, se les va a crear un problema mucho mayor. Y yo, ¿verdad? Y lo estoy avisando, se lo estoy avisando por los comentarios que recibimos. No porque le quiero nuevamente señalar algo ¿cómo le digo? Esto no es un ejercicio por criticar, esto es un ejercicio porque se pueda mejorar. Y lo que le estoy planteando es que lo que se ha dicho aparentemente no es la realidad de lo que está pasando. Y si no se atiende, va a ser más problemático. Estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y agradezco la ayuda y ¿verdad? Los consejos. Lo que yo puedo decir es que realmente conocemos cuáles son esos riesgos y estamos tratando de mitigarlos, ¿verdad? Muy bien. Es un sistema que siempre va a ocurrir sus deficiencias. No es perfecto. Correcto. Director, antes me tengo que ir a la pausa, pero lo que quería decirle, sugerirle respetuosamente que hable con el superintendente de la policía y se reúnan con los representantes de los grupos sindicales para que le expliquen qué es lo que van a hacer, cuál es el plan, porque hay una manifestación el jueves y lo menos que necesita la ciudadanía es que los policías no estén en la calle prestando vigilancia y no se convierta el blue flu famoso de nuevo en la norma general en todos los cuarteles y se afecte el país. Así que sugerencia para que hable con el señor comisionado, superintendente de la policía y se reúna con estos grupos y les expliquen cuál es el plan, el curso de acción. Así será. Gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buen día. Igual. Era el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, don Orlando Rivera, que está sonando fuerte para... Vamos a hablar de eso ya mismo. Yo creo que es el que va. Sí, vamos a la pausa. Se quedó callado. Vamos a la pausa y regresamos, no se retiren. Tú sintonizas la estación del periodista que no tiene paños tibios, Normando Valentín. Escúchalo a las 6 de la mañana en Noti1 630. Noti1 está en la radio, en las redes y en Noti1.com. Síguenos como Noti1 630 y mantente informado donde quiera que estés. Noti1, primera fiscalizando. Esta semana en Good News no se pierda un programa totalmente dedicado al bienestar. Domingo al mediodía y lunes a las 9 de la noche por Noti1 630. Empieza la semana con energía positiva. Good News con Estela Soto y Frances Lausel por Noti1. Puerto Rico tiene un solo salón de clases para aprender acerca de la política puertorriqueña y es el programa del profesor Ángel Rosa por Noti1 630. Amigas y amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al programa número 1 en la radio puertorriqueña al mediodía. Profesor Ángel Rosa en el 630. 3 horas de clases avanzadas de política desde la escuelita hasta mis fuentes en Washington. Y la nota del día, porque en Noti1 630 de lunes a viernes de 12 a 3, el profesor Ángel Rosa dice las cosas como son. ¡Huepa! ¿Te enteraste de los especiales que Econo tiene esta semana? Pues chequéate. Papas de cocinar, el paquete de 5 libras a 2 por $4. Muslitos de pollo Kikirikirch, empaque familiar frescos, 88 centavos libra. Y si quieres refrescarte, mantecado Nestlé, envase de 48 onzas. ¡Wow! A $3.88 cada uno. Consigue todos estos especiales en Supermercados Econo, donde mejor se compra. Econo, supermercado oficial del BSN. ¿Tu negocio sufre por una conexión de internet o telefonía inestable? No te preocupes más. En Data Access tenemos la solución perfecta. Nuestra moderna red de fibra óptica continúa su expansión en toda la isla, garantizándote una conexión rápida y sin interrupciones. Descubre cómo nuestro equipo de profesionales puede ofrecerte un servicio personalizado, diseñado para las necesidades de tu negocio. Confía en quienes tienen experiencia. Data Access. Fast, reliable, smart. Llama al 787-723-0070. Somos Noti1 630. Primera fiscalizando.
Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora. Buenos días, señores. Nuevamente soy Luis Dalmo Domínguez. Ustedes escuchan Noti 1630 primera, fiscalizando última hora 11:33. La senadora del Partido Nuevo Progresista, Wanda Soto Tolentino, admite en el programa Sin Miedo que constantemente se producen escándalos políticos en la administración de Jennifer González, algunos relacionados con graves denuncias sobre corrupción. Interviene José López. La corrupción no tiene color, porque la corrupción, el mensaje de la corrupción la hemos estado escuchando cuatrenio tras cuatrenio. Si vamos a detenernos, si yo me voy a detener a hablar de la corrupción en todos los partidos y en alcaldes que hoy quizá no son alcaldes y ocupan otras posiciones, la gente quiere también escuchar las cosas buenas. Yo creo que mientras más cosas negativas el ser humano recibe en su mentalidad, se le va a pegar. Lo que ocurre es que cuando la gobernadora hace un buen mensaje o destaca alguna obra de su administración, su propio gobierno le explota un escándalo de corrupción o de malos manejos de la cosa pública. Y en esa parte pues tengo que decirte que eso es cierto. Constantemente pues se está hablando de cosas negativas, pero también vamos a darle peso a lo bueno. Nosotros, nuestro gobierno, del parte del Senado de Puerto Rico y esta servidora, yo he sido una persona que yo fiscalizo. He fiscalizado las diferentes situaciones que han ocurrido. Noti 1, última hora, 11:34. Mientras tanto, señores, el ex pelotero de Grandes Ligas, Carlos Barría, detalla en Normando la Mañana las fallas para la creación de una nueva generación de beisbolistas puertorriqueños de Grandes Ligas. Somos bendecidos, Puerto Rico, de tener unas grandes estrellas en nuestro béisbol, y yo le doy gracias a Dios que jugué con cada uno de ellos, que pudimos nosotros representar a Puerto Rico en el mejor béisbol del mundo, y más que aquel equipo del Dream Team que nunca nos vamos a olvidar. Definitivo. Donde habían tantas estrellas. Definitivo, aquel equipo, si hubiese sido en los tiempos ahora del Clásico, hubiese sido campeón, sin lugar a dudas. Hubiese sido campeón. Oye, Baerga, ¿qué miras de cara al futuro del béisbol en Puerto Rico en términos de los muchachos? Porque el último draft, solamente 4 formados aquí en Puerto Rico fueron seleccionados. Sí. Mira, yo estoy un poco triste con esto y me duele. La gente cree que no nos duele. Nosotros los peloteros, los que jugamos el juego, nos duele porque nosotros tuvimos la oportunidad de poder firmar libremente sin tener que estar pasando un draft. Ahora mismo el draft lo van a cortar más todavía, que es lo que se está tratando de legalizar. Y de verdad que eso va a ser más duro todavía. Pero hay algo que yo le digo al padre. Sabe que su hijo tiene que estudiar. Hay que estudiar porque tú nunca sabes qué pueda ocurrir en tu vida. Y si te puedes ir a los Estados Unidos, te da la oportunidad. ¿Sabes lo que crea eso, Normando? Que ese niño pueda primeramente tener un hábito de trabajo. Allá se trabaja todos los días en Estados Unidos. Ajá. No es acá como en Puerto Rico que se practica un miércoles y se juega sábado y domingo. El espíritu de urgencia no lo tiene el puertorriqueño y el dominicano lo tiene. Y yo creo que eso es lo que tenemos que poner prioridades para poder lograr el sueño de poder jugar en Grandes Ligas. Noti 1, última hora, 11:36. Y finalmente, señores, cientos y cientos de bomberos de Francia y España, utilizando modernos equipos aéreos y terrestres, luchan esta mañana contra gigantescos incendios forestales cerca de las ciudades de Burdeos y Madrid. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, presidió esta mañana una reunión de crisis, mientras que las autoridades españolas afirman que más de 260,000 kilómetros cuadrados de terreno solo en Madrid se han visto afectados y los evacuados exhaustos esperan regresar a sus hogares, según publica CNN en español. ¡Ay, mi madre! Noti 1, última hora, 11:36. Nadie te da más noticias que Noti 1630. Primera fiscalizando. Comenzamos la cuarta y última entrada de Pelota Dura en Noti 1. Amigos, de regreso a esta cuarta y última entrada de su programa Pelota Dura a través de Noti 1630. Les saluda Ferdinand Pérez, Carlos Mercader, René Chile Colón y Jorge Colbert Toro. Estamos en vivo a través de los estudios de Noti 1630 desde San Juan de Puerto Rico. Oye, Jorge, que te iba a decir que Chile que se va de vacation. Me fui de vacaciones
Él estaba así. Y de momento vinieron sus amigos del PNP y vienen y lo definen como la claque. El presidente. La claque, y lo pusieron, básicamente le dieron que él es el papá de los pollitos en términos. El que hizo eso, evidentemente no conoce ni sabe lo que hace Chile Coma, porque Chile Coma es uno de los miembros que evalúa de la oficina del Contralor Electoral y tiene una prohibición